¿Por qué nos pasan ciertas cosas? ¿Por qué no a otros países? ¿Por qué Roberto Cardarelli, un hombre del Fondo Monetario Internacional, no iría a Francia a decirle, franceses, tranquilos, lo peor ya pasó? O confíen en este gobierno. ¿Se animarían? No. ¿Por qué a lo que no se animan en Francia, en Italia, en Alemania, en los países que ellos consideran serios? Claro, allí no tienen clientes tampoco, no los quieren. No se animarían jamás a decir lo que viene Cardarelli a decirle a los argentinos, lo peor ya pasó, esténse tranquilos, este gobierno va bien, este gobierno debería ganar, este gobierno... ¿Por qué se animan? ¿Por qué hemos caído en esto? ¿Por qué usted que votó a Macri, bien, mal, ahora está arrepentido o no? Pero votó a Macri, no votó al Fondo Monetario Internacional, y tampoco a Trump, que indirectamente es el que le dijo al Fondo Monetario Internacional, dale a Macri la oportunidad de aguantar al dólar con el dinero del fondo. Traicioná tu estatuto, tu artículo número 6. Déjalo de lado. Fondo Monetario Internacional, permítanle a la Argentina hacer cualquier estropicio. Perder en pocos días, desde ese acuerdo último que permitió el fondo, se han perdido 9.000 millones de dólares de las reservas en la Argentina. ¿Por qué se animan a todo? ¿Por qué esta pérdida total de soberanía? ¿Por qué cada cosa que pasa en la política se está convirtiendo en una muy fuerte esperanza? Gana Schiaretti en Córdoba. Bueno, las cosas han mejorado. Allí en Córdoba no hay apoyos como el que hubo para este insólito gobierno. Hoy la cumbre del PJ y la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, aliviador para los kirchneristas, pero también prometedor para otros sectores que se habían apartado, pero que ahora suman, porque se dan cuenta que el liderazgo lo tienen muy pocas personas en la Argentina. Por esa falta de liderazgo de Macri, que está cuestionado dentro de su propio partido, donde muchos quieren que vaya Vidal, por ejemplo, como candidata, es que puede permitirse decir este representante del Fondo Monetario Internacional, este atrevido internacional, decir muy suelto de cuerpo, lo peor ya pasó, argentinos, tranquilos, les estamos diciendo nosotros, el gobierno encargado del país, que lo peor ya pasó. ¿Y cómo ve la situación de Argentina en cuanto al cierre de fábricas, pobreza? Nosotros creemos que el peor ha pasado, que el crecimiento debería mejorar, la inflación debería bajar en los próximos meses. Claramente hay riesgos, pero el peor ya pasó, ¿Con qué derecho, no? Porque que lo diga el Macri y Duhovne fueron las personas elegidas, ellos pueden seguir políticamente defendiéndose de todas las quejas que existen en función del muy mal trabajo que están realizando. Escucharlos a ellos, como lo vamos a hacer ahora, es mucho menos grave que venga Cardarelli a decirle, argentinos tranquilos, lo peor ya pasó. Las medidas tremendas lo hemos tomado, dijo recién. Yo creo que lo peor ya pasó, digo. Yo creo que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Yo pienso que lo peor ya pasó. ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis, que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. ¿Sí? Sí, lo peor ya pasó. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Y hoy estamos creciendo, entonces ¿cómo no voy a decir que lo peor ya pasó? Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás. Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás. Bueno, que ellos, en tanto ministro o presidente, lo digan, es tolerable, por lo menos, en términos políticos, pero que lo haga el representante del Fondo Monetario Internacional es una tristeza para el país. El Fondo Monetario dice que lo peor ya pasó, señala Bae, pero obstaculiza la toma de nueva deuda. Quiere decir que lo peor no pasó para nada. Están mintiendo. El BID demora un préstamo de 500 millones para integrar el fideicomiso de obras por la tensión que hay con el organismo. Mire algo más que tiene que ver con títulos de los diarios vinculados al Fondo Monetario Internacional. A un mes del último desembolso del Fondo Monetario, las reservas ya perdieron el 87% del total. Hasta el querido Indio Solari habló del Fondo Monetario Internacional en estos términos. Vivimos copiando, quizás porque seguimos siendo colonia, ¿no? Por más que no lo queramos reconocer, si está el Fondo Monetario gobernando el país, no me queda más remedio pensar que no tenemos decisión propia, porque la lectura la última relación económica con el fondo ya no dice aconsejamos, sino dice tienen que hacer esto. Bueno, a partir de ahí tenés que aceptar eso, no hay otra manera de verlo.
Difícil, efectivamente es muy difícil verlo, querido indio, de otra manera. Este título amerita compartirlo con ustedes. Crisis Argentina gracias al Fondo Monetario Internacional. Saben, de alguna manera también es verdad, porque como ha contado la doctora Julia Estrada, aquí, desde que el Fondo Monetario Internacional llegó hace un año nada más, ha sido un verdadero desastre en nuestra vida. Este es el mayor préstamo que el FMI ha otorgado jamás a un país y la pobre economía argentina necesita urgentemente esta inyección financiera. El 15 de abril, el fondo transfirió un importe de 9.600 millones de dólares, pero en lugar de usar ese dinero para aumentar sus reservas de divisas o para pagar deudas, el gobierno de Macri está comprando pesos argentinos. Boers Online lo está diciendo. La historia del 2001 podría repetirse. Boers Online lo dice, no un diario opositor al gobierno. Esto es parte de la tristeza que provoca que aparezca Cardarelli y diga esto, ¿no? ¿El FMI cómo ve la situación de Argentina en cuanto al cierre de fábricas, pobreza? Nosotros creemos que el peor es pasado, que el crecimiento debería mejorar, la inflación debería bajar en los próximos meses. Claramente hay riesgos, pero el peor ya pasó, Mire lo que nos ha pasado con el Fondo Monetario Internacional aquí, como para que tenga el tupé de venir a decirnos que lo peor ya pasó. Mire lo que ocurre, por ejemplo, en el tema jubilaciones. Este es un título que está claramente referido al Fondo Monetario Internacional y que marca el atrevimiento del personaje, pero además la mentira que ha dicho. A pedido del FMI, Macri suspende la ley de jubilaciones de amas de casa. Uno de los objetivos del FMI es el sistema previsional, es decir, alargar el tiempo necesario para jubilarse, llegar a los 70 años o más, en el caso de los hombres, a 65 en el de las mujeres, terminar con las moratorias, seguir robando a la gente, y ahora más adelante le vamos a explicar más claramente por qué. Pero mire lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional y este gobierno, este récord que duele tanto. 5 millones de trabajadores lo hacen sin estar registrados. 1 de cada 10 puestos de trabajo están en esas circunstancias. Entonces, ¿cómo no va a hablar la UCA, que siempre juega por la derecha, pero no tiene más remedio porque tiene que aparecer? No quiere salir del ruedo, no lo puede hacer. Y dice, en un informe, que es terrible el exorbitante aumento del hambre y del desempleo. Usa esas palabras, hambre y desempleo. Hambre, sí, hambre, por lo que está sucediendo en materia de alimentos. Mire hasta dónde se han ido los alimentos. Los básicos se convirtieron en un lujo, aumentaron hasta 164% en el último año. Nuestra compañera Rosalía Constantino hizo un cuadro que, además de vistoso y muy bien preparado, es muy necesario para entender lo que ha ocurrido. Desde 2015, los alimentos se encarecieron 225% de promedio. Este es el movimiento, esta es la aceleración que tuvieron entre el 2015 y marzo del 2019. Tomemos un caso, después de ver este magnífico trabajo de nuestra compañera. Mira lo que sucede, por ejemplo, con la harina. Vamos a tomar el caso de la harina. Aumentó 164,8% en un año. En promedio, la inflación de alimentos alcanzó el 64%. Mire lo que ha sucedido con la canasta básica. La canasta básica, ¿cuánto ha aumentado, piensa usted, con respecto al salario? Mire esto, en 3 años los productos de la canasta básica subieron el doble que los salarios. ¿Por qué? Además, el doble que los salarios es muy preocupante, porque escasea el trabajo, porque se lo quitan a la gente, porque los salarios no alcanzan y porque la industria se viene abajo. Y entonces, ¿dónde va a trabajar la gente? El campo no da trabajo. Eso es definitivo, eso está claro. Es muy poquito lo que puede ofrecer, por la tecnología, por lo que fuere, incluso superando la voluntad que pueda tener alguien que tenga ganas de dar trabajo, que quiera colaborar con el país. No puede. En cambio, la industria sí genera trabajo. Casi la mitad está paralizada. Es el peor registro para el primer trimestre del año en una década. Hace 10 años que no ocurre algo así. Y viene este tipo a decir, si lo peor ya pasó. ¿Quiere ver, señor Cardarelli, lo que está ocurriendo con las pymes? Mire, las pymes tienen pesadillas de cierre, es decir, quienes están a cargo de las pymes, por las importaciones
y por el derrumbe de las ventas. Hay 13.000 pequeñas y medianas prudente, juiciosa, entre los intereses de las corporaciones, a las que no hay por qué matarla, porque finalmente estamos dentro del capitalismo y pueden generar trabajo también, pero controladas, con el poder político muy atento a los desmanes que se pueden cometer desde los sectores del poder real. Es importantísimo que lo que venga sea un frente que gobierne, un frente que esté de acuerdo en cosas elementales, por ejemplo, devolver el trabajo. Porque cuando hay trabajo hay mejores posibilidades y no mentiras que hay que decir permanentemente. María Eugenia Vidal y Mauricio Macri se han llenado la boca cada vez que le preguntaron en estos días por el hambre, diciendo, hay agua potable ahora. Es mentira, es una enorme mentira. Lo dijo Chequeado, se lo dijimos nosotros y les hemos puesto aquí los elementos que lo prueban. Pero por lo menos el trabajo que hicieron un poquitito mejoró. También se le puede reconocer, pero mucho menos que cómo evolucionaba en el gobierno anterior. Pero además, hablar del agua potable cuando le preguntan por el hambre y después encontrarse con esto que ocurre en la ciudad más rica del país, en la ciudad de Buenos Aires, alertan sobre el agua contaminada en la Villa 2124. Mire qué tristeza, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y Junta Vecinal alertaron sobre el servicio de agua contaminada. ¿Con qué cuento vienen entonces? Ahora pueden ustedes estar muy contentos, ¿verdad? Tienen hambre, como quiso decir Macri, pero antes vivían en la M. Bueno, no es verdad que hayan hecho esos trabajos. Y la realidad también pasa por esto, porque si aquí, en la ciudad más rica del país, que gobierna Rodríguez Larreta, las cosas son de esta manera, imagínense para quienes no reciben todo el caudal de dinero clásico de lo que es el puerto de Buenos Aires, en la vieja historia de que el puerto se va a quedar siempre con lo mejor frente a los intereses del resto del país. Escucha esta nota de nuestro colega y amigo Mauricio Polchi. Se agrava a partir del verano, no solo eso, sino que la situación económica de los vecinos no pueden satisfacer esa necesidad a través de comprar agua, porque bueno, no estamos en una situación de ajuste por este gobierno que nos oprime como clase trabajadora y la verdad que nos afecta directamente a los vecinos que vivimos en los barrios pobres. ¿Cómo se arregla? ¿Tienen que comprar agua todos los días? Los que pueden compran agua y los que no siguen tomando de la canilla. ¿Y el FMI cómo ve la situación de Argentina en cuanto al cierre de fábricas, pobreza? Nosotros creemos que el peor has pasado, que el crecimiento debería mejorar, la inflación debería bajar en los próximos meses. Claramente hay riesgos, pero el peor ya pasó. ¿Y cómo fue que llegamos a este personaje? ¿Qué camino hemos recorrido para que nos suceda esto? ¿De cuántas cosas nos olvidamos? Nos olvidamos del Fondo Monetario Internacional en los años 90. Nos olvidamos de la felicidad que provocaba en términos hasta de soberanía, de amor propio nacional. Decirle al Fondo Monetario Internacional, señores, muchas gracias, aquí está su plata, váyanse, tranquilos. No los necesitamos. Acá gobernamos nosotros.
No ustedes diciéndonos esto. Por ejemplo, lo peor ya pasó. ¿Cómo llegamos a todo esto? Llegamos por el envenenamiento, no del agua en este caso, sino de la democracia. Porque le inocularon tal veneno a muchísima gente que no pudo pensar. ¿Cómo va a pensar la gente cuando le dicen que Nilda Garré y Máximo Kirchner tienen, decenas, 60 millones de dólares en el exterior? Ahora la noticia de hoy es que Garré denunció a Santoro, el personaje de Clarín que está en todas estas matufias, y Oliveto, por una fake news, mentira, publicada en Clarín en el año 2015. Vamos a recordar el episodio. Este tema es realmente serio. Máximo Kirchner sería cotitular de una cuenta secreta en los Estados Unidos. La cuenta existe, eso lo puedo afirmar, y yo uso el potencial en este momento de la investigación para referirme a Máximo y a Garré, porque yo no vi personalmente los nombres de ellos, vi la existencia de la cuenta a nombre de una empresa fantasma constituida en el paraíso de Belice. Hay 4 cuentas bancarias secretas en 3 bancos distintos. El tamaño de la acusación, uno puede pensar, bueno, pero algo tiene que haber, porque esa es la idea. Ese es el sentido común que se instaló durante mucho tiempo. Entonces, a partir de ese sentido común instalado, del contexto que viene generando el Grupo Clarín respecto de la actividad del gobierno, hace que no le importe si lo que está diciendo es verdad o mentira, porque lo que se busca es dañar. La primera y la más importante es una cuenta en el banco Felton de Delaware, Estados Unidos, donde a nombre de una empresa fantasma había depositados entre el 2005 y el 2010 41 millones de dólares. ¿Quiénes eran los cotitulares? Garré, ex embajadora en Venezuela, ex ministra de Defensa, ex ministra de Seguridad y actual embajadora ante la OEA. Máximo Kirchner. Y particularmente es dañar, como dañaron la figura de Néstor, de Cristina, la de uno, porque ellos no entienden que se les haya dicho basta. Es una empresa fantasma constituida en Belice, un paraíso fiscal. Entonces, y atrás de esta empresa fantasma aparecerían estos cotitulares. Belice negó tener siquiera registrado una empresa fantasma atribuida a Garré. No hay nada. Es decir, se inventó, contando el número, etcétera, una cuenta que correspondía a 2 personas que no eran titulares de una cuenta que a su vez no existía. Yo estoy convencido que la cuenta existe. ¿Hay una cuenta a nombre de Máximo Kirchner? No, que hay una cuenta. Puede ser que la gente se equivoque, puede ser. Estas inconsistencias y falsedades se repiten en los artículos publicados en la revista brasileña Bella y el diario Perfil, pero con una diferencia. Bella admitió no poder comprobar algunos de los datos independientemente, mientras que Clarín y Perfil no se pronunciaron en ese sentido. El Felton Bank. Las tapas que se generaban en esos tiempos. 2015, estamos hablando del año de las elecciones. Usted estaba pensando quién va a votar. No le iba mal, por cierto que no le iba mal en aquella época, pero le estaban diciendo que aquí había una banda de ladrones. El hijo del presidente y una ministra tenían en Delaware y en las Islas Caimán 60 millones de dólares. Entonces, la verdad es que ¿cómo hace usted frente a esta tapa y a 300 canales de Mañeto que le están diciendo esto para ir a votar a la gente de Kirchner? Mire esta tapa. Afirman que Garré habría manejado 2 cuentas en Irán. Llegaron a tener 48 millones de dólares. Llegaron a tener 48 millones de dólares. ¿Cómo haría Garré para atender en su casa si la llamaba un amigo? Hola, ¿cómo estás? Y ella sabía que había leído esta porquería de los diarios, esta basura, esta inmundicia con la que envenenaron la vida de los argentinos. Miren, siempre Clarín en este caso, las cuentas atribuidas a Máximo y Garré. El periodista de Clarín, Daniel Santoro, declaró ayer como testigo ante el juez federal Julián Ercolini y ratificó que 2 fuentes afirmaron, bueno, lo que usted ve ahí, manejarían cuentas bancarias no declaradas en Estados Unidos y en las Islas Caimán. Así las tapas, así todos los días. Y usted estaba pensando su voto. Mire esta otra. Más revelaciones y sospechas por las cuentas de Estados Unidos e Irán. Según adelantó Clarín, las habría manejado Garré. Se menciona a otros cotitulares cercanos a los K. ¿Y usted estaba pensando en su voto? Permítame que me ría. Porque usted no puede votar a esta gente. ¿Cómo va a votar esta gente si esto es verdad?
lo defendió el hecho de que ya había unos cuantos años de mentiras, como a mí, porque a mí también me pasó hace 10 años creer que podía ser verdad lo que esta inmundicia periodística nos decía. Y uno llegaba a la radio y se encontraba con todos los títulos diciendo esto, y decía, sí, hay corrupción. Creía sinceramente que había corrupción, pero cuando empezó a suceder que mes a mes, año a año, esas mentiras se caían a pedazos, como dice Gustavo Silvestre, uno tiene la obligación moral, ética, de reformular su punto de vista, levantar las defensas, como esta gente que seguía creyendo y amando a Cristina Fernández de Kirchner sostenía un acto de fe, porque todos los días parecía que le daban pruebas. Miren esto, más revelaciones y sospechas, revelaciones. Tenía Clarín, tenía Santoro, tenía toda esa runfla. Así la vida. Miren, ¿están las tapas de Kicillof por casualidad ahora? ¿O después? Escuchémoslo a Santoro. Mire usted, programa de 12, 13 puntos en aquel momento, 3, 4 millones de personas en todo el país mirando lo que Santoro, este personaje que ahora conocemos y que probablemente tenga que afrontar cosas muy severas en la justicia como integrante de la banda de D'Alessio, como partícipe necesario de todas las extorsiones que D'Alessio y el resto de la banda formulaban, este tipo era el que desde Clarín, a nombre de Mañeto, enjuiciaba a todo el mundo. Se presentaba en el programa de televisión, siempre dentro de la casa de Mañeto, y decía esto. La denuncia que hizo usted sobre las cuentas que tiene Máximo Kirchner, aparentemente, ¿no? Vamos a ratificar 3 veces, ya que él negó 3 veces, vamos a decir ratifico. De la Garré también, ¿no? Y de la Garré también. Pero usted está seguro de lo que dijo, de lo que publicó, de que si no se le viene el punto encima. Pero yo voy a hacer una cosa que nunca hice en mi carrera, yo tengo 33 años de periodista, que ir yo a la justicia argentina, voy a ratificar la información que tenga, y si hace falta, voy a ir yo a la justicia de Estados Unidos, a Delaware, a decir, mire, yo tengo estos datos, pido que se investiguen, ya que, bueno, acá me han pasado con una trituradora. ¿A usted le vendieron pescado podrido, Santoro? Se relacionó. Trituradora. Eso es el lugar donde ponían a la gente de la vereda de enfrente. Así que tenemos 2015, entre otras mentiras siempre graves, teníamos a la presidenta asesina de Nisman, a su hijo y a una ministra con decenas de millones de dólares en Delaware y en las Islas Caimán. Pero ellos tenían que cada poco tiempo, porque las noticias se van diluyendo a veces, inventar otra cosa. Y ahí aparecía uno de los tipos más capaces del país, probablemente una de las 5 personas más brillantes que tiene la Argentina, Axel Kicillof, ladrón, también ladrón para los títulos de Clarín, para Radio Mitre, para los 300 canales de Mañeto. Esto decían de Kicillof. El sueldazo de Kicillof, otro que no se escapa. Miren la plata que cobra. Mientras los gremios negocian aumentos, se supo que el ministro cobra 400.000 pesos por mes como director de IPF. Para ser claro, tajante y no dar vueltas, mentira, falso, absolutamente. Mi honorario en YPF asciende a la suma de 0. Kicillof tiene en YPF un sueldo superior a los 400.000 pesos. Y si sumo todo lo que gané en este tiempo, con centavos y todo, da lo mismo, 0. Nunca cobré un peso de YPF. Lo cual, digamos, no es que sea una bandera y se puede explicar si sí, si no. Lo que es claro es que esta nota que figura en el diario Clarín en su tapa es mentira. Segundo punto que quiero marcar, no solo es mentira, sino que quien desmiente esta nota es el propio diario Clarín y el grupo. Tiene razón en la crítica que hizo esta información hoy, que había aparecido en Clarín de lo de Kicillof, pero una información que el ministro desmintió, equivocada. Lo digo con la tranquilidad de no haber sido parte de esa supuesta cadena de información. Ahora usted es un taxista que va por Buenos Aires escuchando Mitre. Mitre informa primero, el ministro Kicillof gana 400.000 pesos por mes que no le corresponden. Y usted es un taxista, que son muy especiales, no todos por supuesto, la ficha no cae, avanza el día, está detenido en el tránsito y ahí está el culpable de que a usted le vaya mal. Usted se envenena, se vuelve loco, estos ladrones. Y yo con mi vida, con la pobre vida de cada uno de nosotros, arrastrándonos con nuestros problemas, mientras estos tipos nos roban.
Ja, Máximo Kirchner, claro, salvado con las cuentas en las Islas Caimán y en Delaware. Y Kicillof, tranquilo con su vida. Y yo, y usted se envenena, y usted va a votar con una democracia adulterada. Este es el poder de Mañeto. Este es el poder de Clarín. Por eso no hay tema político. Para quien les habla, que no empiece por estos brutales excesos que estos medios han cometido. ¿Y para qué era que lo hacían? ¿Por qué inventaban todo eso? Para robarse ellos de verdad al país. Nextel, Telecom, el fútbol, todo volvió a ellos. Y lo que no tenían, lo tienen ahora. ¿Se entiende? La trampa en la que hemos caído hasta llegar a este Cardarelli diciendo, tranquilos argentinos, lo peor ya pasó. Y después tenemos el cinismo, el enorme cinismo, la gran hipocresía de personajes como ese Garabato Garabano, ministro de Justicia de la Nación. Mentirosos si los hay, que cuando ADN fue a buscarlo por el tema de la reunión con Fariña, el declarante de la obra pública que motiva que el próximo 21 de mayo Cristina Fernández de Kirchner esté de frente a 3 jueces que seguramente, impávidos, perplejos, tendrán que procurar enjuiciarla con lo que dijo Fariña. Garabano, que sabía lo que significaba que se hubiera encontrado con Fariña, lo negaba de esta manera. Varios de estos procesos están en juicio oral y público. El primero comienza ahora el 21 de mayo, con lo cual, si se diera esta situación, sería la primera vez en la historia que tendríamos un presidente teniendo que concurrir a sus audiencias de juicios orales, ¿no? Por hechos realmente muy complicados, ¿no? Y sobre todo los hechos de corrupción de algunos de las personas más cercanas a su entorno de gobierno. Así que sería realmente una situación inédita y yo creo que eso también explica este avance constante sobre el Poder Judicial, porque seguramente se tomen medidas como las que algunos anunciaron de poner jueces en comisión o tratar de rápidamente cambiar la Constitución Nacional para tratar de corregir y de nuevo garantizar altos niveles de impunidad. En todo caso sería para evitar tanto truán suelto como Garabano lo está. Él está anunciando la causa del 21 de mayo. Cristina Fernández de Kirchner sentada allí. Podría ser también por el dólar futuro, qué sé yo. Por cualquier cosa la quisieran sentar ahí. Pero en este caso es más grave todavía. El declarante principal se llama Fariña. A Fariña le quitó a los jueces que lo molestaban de encima Garabano. Se reunió con Fariña y de esta manera, entrevistado por ADN o intentando entrevistarlo ADN, se encontró con esta faceta del personaje. Ministro Germán Garabano, una sola consultita con respecto al caso Fariña. La abogada en su momento Robles dijo de que usted se reunió. ¿Por qué? ¿Por qué poco serio? Poco serio. ¿Va a aportar algún tipo de información con respecto a lo que... Poco serio. ¿Por qué es poco serio, ministro? Muy poco serio, porque no es cierto nada. ¿Nada es cierto? ¿Pero va a aportar pruebas? Así se comportó también en el juicio por el encubrimiento de la AMIA. Ahí lo denunció Cima de Villa, un hombre del palo que estaba trabajando en el gobierno, creía que estaba en un lugar importante, pero como iba a trabajar bien su gente en el juicio del encubrimiento, vino Garabano y lo sacó, dijo, no, así no, tengo amigos ahí. Tengo a un fiscal que es el esposo de una secretaria mía. Están mis amigos, está el equipo que nosotros tenemos para desde estas fiscalías al servicio del establishment quitarle toda nobleza a la justicia de la Argentina. Así que salgan de ahí. Mire cómo se lo decía Cima de Villa, vamos a poner aunque sea un pequeño tramo. Se encargaba de mandar sus representantes a las audiencias que impedían el trabajo de los abogados que sostenían la acusación, que motivó que la doctora Carrió denunciara al ministro Garabano en su momento ante la Fiscalía Anticorrupción. Realmente no sé qué habrá hecho Laura Alonso con esa denuncia, si le dio curso o no le dio curso. A mí el presidente personalmente nunca me pidió por la absolución de nadie, pero el ministro cuando hablaba yo creo que hablaba por el presidente, ¿no? Derecho todo es opinable, pero lo que creo que falta es una voluntad política en serio de avanzar en la investigación que permita saber qué es lo que pasó en el atentado del 18 de julio. ¿Es cierto que Garabano le dijo a usted, Mühlen y Barbaquia son amigos, no se los puede acusar, y tampoco hay que... Es cierto, pero lo he hecho público, Pero es increíble que el ministro de Justicia diga una cosa así. Miraba la feria judicial y había que ir a hacer los alegatos. La querella que yo representaba, entendíamos que había elementos para acusar a todos.
Allí el ministro manifiesta su... Hablando de Garabano, en este momento mis muy queridos productores, Leandro Gabriele, Julián Capazo, Lautaro Maislin, me informan que el diputado Tailade pide juicio político de Garabano. Sí, ¿cómo es posible que esté Garabano en el gobierno? Usted dirá, ¿cómo es posible cualesquiera de los otros? También es verdad. Esta gente es así. Muchas veces la derecha procede de esta manera, sin escrúpulos, hablando de república solamente cuando la tienen en su poder, de democracia cuando la controlan, violándola, como ha sucedido en la Argentina, pero en el fondo no quieren ni democracia ni república, quieren el poder para la derecha, para que unos pocos, que son ricos, gobiernen los países. Miren lo que sucede con ese verdadero traidor a la patria que se llama Guaidó. Lo pone Estados Unidos de presidente de su país, usted nómbrese usted mismo presidente. Y de una forma chapucera, absurda, él dice, soy el presidente, ya no es más aquel. No ocupa la casa de gobierno, no tiene las Fuerzas Armadas, no tiene la policía, no paga los sueldos, no hace absolutamente nada, pero él dice que es el presidente encargado, con el auspicio de el mayor diablo del mundo que es Trump. Mire lo que pasó ayer. Entró el servicio secreto, quiso entrar a la embajada de Venezuela, donde no está la gente de Maduro, pero hay gente que sí quiere a Maduro, que no quiere entregar la embajada. Iba el representante de Guaidó, tenemos las imágenes, y no pudieron entrar, pero esto era lo que querían, en nombre de todas las mentiras que dice Guaidó. Guaidó señala que hay un ejército cubano, siempre Cuba es responsable de algo. ¿Se acuerdan que el asesinato de Nisman había sido cometido por un iraní, un venezolano, a las órdenes de Fidel Castro, de Cuba? Que cualquier cosa, cuando pasa algo, échele la culpa a Cuba. La realidad nos la contaba el otro día el embajador Orestes Pérez Pérez. Esta política de arreciar el bloqueo contra Cuba ocurre cuando todas las estrategias para derrocar al gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro han fracasado. Nosotros tenemos alrededor de 20.000 médicos, personal de la salud, enfermeras, maestros, desde hace mucho tiempo en Venezuela contribuyendo con los programas sociales que tiene la revolución chavista, la revolución bolivariana. Hemos instado al gobierno de Estados Unidos en reiteradas ocasiones a que presente pruebas de lo que ellos están mintiendo, de las cosas que están diciendo que son militares y no lo han hecho. Pero estamos habituados a este tipo de mentiras para justificar cualquier agresión, cualquier amenaza. Y esa es la verdad, y la nuestra. La seguimos con Luli y con la columna volvemos mañana si Dios quiere.